Vamos a continuar con nuestra serie de Génesis, la cual hemos titulado En el principio, aunque hoy no vamos a ir a un versículo o un pasaje particular de Génesis. Es más, de cierta manera, esta no es una continuación de la serie como tal, sino más bien es una aclaración muy importante y muy necesaria de la última enseñanza que tuvimos. Es decir, hace 15 días, ya que la semana pasada no tuvimos enseñanza de Génesis. Pero hace 15 días estuvimos hablando del capítulo 14 de Génesis y estuvimos hablando de un personaje muy interesante llamado Melquisedec. Y dijimos que es posible, hay muchos indicios de que Melquisedec haya sido el mismísimo Señor Jesucristo preencarnado, no reencarnado, que de pronto no se vaya a malinterpretar, preencarnado, es decir, antes de venir como Jesús, el Hijo de Dios que se hizo hombre. Y esto obviamente, estas declaraciones surgen o generan preguntas, inquietudes y es lo más natural. De pronto para alguien este tema sea conocido, pero quizá para la mayoría no. Así que, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de preencarnaciones? ¿A qué nos referimos con teofanías o cristofanías? Puede ser que suene un lenguaje muy técnico, pero espero que con la ayuda de Dios en esta enseñanza veamos la importancia de lo que vamos a estudiar en esta hora. Así que esta será una enseñanza temática. Vamos a hablar de un tema particular y es precisamente ese el título que le he querido dar a esta enseñanza el día de hoy, es Teofanía en el principio. Entonces, nuevamente, claro, uno lee esa palabra y no es muy común, no es conocida. Hasta alguien diría, venga, esa palabra no está en la Biblia. Y yo diría, así es, literalmente esa palabra no está en la Biblia, pero esa palabra tiene un significado, el cual sí está en la Biblia. La palabra teofanía es una palabra griega que está compuesta de dos palabras, que es teo, o que de donde viene la palabra teos, Dios, y fanos, que literalmente significa mostrar o aparecer. Así que una teofanía es una aparición o una manifestación visible o sensible de Dios. ¿Qué significa? Y yo sé que esto de entrada empieza a generar preguntas porque si eres lector de la Biblia, a lo mejor la primera pregunta que te genera esto es, ¿cómo que Dios se hace visible si la Biblia dice que nadie ha visto a Dios? Bueno, resulta que la Biblia dice las dos cosas. Es más, precisamente eso es una teofanía. Es momentos, circunstancias, lugares donde hasta Dios se ha hecho visible, o al menos Dios ha aparecido o se ha hecho sensible ante los seres humanos, ante personas particulares o hasta grupos de personas. En ocasiones Dios se ha hecho visible, en otras de pronto no visible, pero sí perceptible, como Dios hablando y personas escuchándolo, como Dios trayendo revelaciones o visiones por medio de sueños o precisamente hasta personas a través de experiencias espirituales viendo la misma gloria, la misma presencia de Dios. Así que nuevamente, este punto es muy importante porque de hecho esta es una de las claves para entender el Antiguo Testamento y más importante aún, para entender que lo más seguro, y de hecho en ciertos pasajes podemos estar completamente seguros, algunos no tanto, pero lo más seguro es que si no todas, al menos la mayoría de veces, que en el Antiguo Testamento vemos pasajes que nos hablan de Dios apareciendo, haciéndose visible o al menos interviniendo, interactuando de una manera perceptible para los seres humanos, podemos estar seguros que al menos la mayoría de esas veces era Cristo Jesús, pero antes de su encarnación. A eso se le conoce entonces como preencarnaciones o cristofanías, es decir, apariciones de Cristo antes de su manifestación final y completa como hombre. Alguien diría, ¿y por qué esto es tan importante? Bueno, espero que esto lo podamos ver en esta noche, en esta enseñanza, la importancia de entender esto. Nuevamente, no solamente esto nos va a ayudar a entender mucho mejor el Antiguo Testamento, sino que de hecho nos va a llevar a entender lo más grande, la diferencia entre el deísmo y el teísmo. Y nuevamente, perdónenme por utilizar este lenguaje tan técnico, pero es necesario. No sé, espero que ninguno, espero que todos los que están aquí conmigo creamos en Dios, tal como es enseñado en la Biblia. Pero hay muchas personas, voy a poner un ejemplo muy famoso, Einstein, Albert Einstein, el famoso científico. Él decía que él creía en el Dios de Spinoza, otro personaje muy famoso, y son personas, son deístas, es decir, ellos creen que hay un poder, hay una fuerza, bueno, hasta pueden decir, creen que hay un Dios, pero ese Dios está lejano.
ese Dios que se va a ocupar de nosotros, ese Dios que va a intervenir con nosotros. Pero mis hermanos, pero el teísmo es que no solamente hay un Dios, sino que ese Dios es cercano. Es un Dios que interactúa con el ser humano. No es un Dios que hizo la creación y la echó a rodar. Es un Dios que se acerca al ser humano. Y por eso es que en el Antiguo Testamento y desde muy temprano en la Biblia vemos estas teofanías, pero lo que les decía, pero lo más importante y lo más interesante es que es muy seguro que ese Dios que se está manifestando en el Antiguo Testamento sea Jesucristo, el Hijo de Dios, antes de su máxima y última teofanía, si se puede decir así, antes de su aparición total y completamente como hombre. Quiero que veamos esta enseñanza a través de 3 puntos. Les decía, no vamos a utilizar un pasaje en particular, sino que vamos a estar mirando diferentes pasajes que nos hablan de esto. De hecho, mi primer punto es evidencia de las teofanías. Quiero que vayamos a ciertos lugares en la palabra de Dios, particularmente el Antiguo Testamento, pero evidencias de que en la Biblia, desde el principio, como es el título de la serie, vemos teofanías, vemos manifestaciones aún visibles de Dios mismo. Es más, quiero empezar por una que ya en su momento hablamos de ella, pero no profundizamos mucho. Pero en Génesis capítulo 3, ¿recuerdan cuando el hombre y la mujer están en Edén y en el capítulo 3 ellos pecan? Ellos comieron del árbol que no debían comer. En aquel entonces hablamos de este versículo, pero hoy lo quiero enfatizar. Génesis 3:8 dice, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Esto es una teofanía. Adán y Eva están en Edén y están de hecho escondidos detrás de los árboles porque acaban de pecar. Pero ¿qué dice aquí el texto? Que ellos se escondieron, ¿por qué? Porque escucharon que Dios venía, es más, escucharon sus pasos. Eso es una teofanía. Es Dios caminando en el huerto, de hecho, caminando tan real que ellos se esconden porque escucharon los pasos de Dios. Entonces aquí viene la pregunta, ¿y si a Dios nadie lo ha visto? Bueno, pues Adán y Eva sí veían a Dios. Pero lo que les decía, lo más seguro es que este sea Cristo mismo, porque ¿no es Jesucristo Dios? Claro que sí. Así que esta es la evidencia que yo quiero mostrarles y voy a decirles, traje varios pasajes, pero si los trajera todos, literalmente no acabaríamos esta noche. Pero hace 8 días, perdón, hace 15 días hablamos de que muy posiblemente Melquisedec pudo haber sido también Cristo preencarnado. Pero hoy quiero avanzar un poco más. Quiero que lleguemos al capítulo 18 de Génesis. Voy a ir al versículo 13 particularmente, pero antes los pongo en contexto. Si conoces o has leído la Biblia, conocerás de pronto o habrás escuchado una historia de que hay un momento en la historia de uno de los personajes más importantes que ya estamos estudiando en este libro de Génesis, que es Abraham, que luego se va a llamar Abraham, que es el padre de la nación israelita, de los judíos, y es conocido como el padre de los que tienen fe. De hecho, es uno de los personajes más famosos porque es conocido como el padre de la fe del monoteísmo, y las 3 religiones más grandes del mundo tienen su fe anclada en el monoteísmo bíblico, y quien es el primer, digamos, exponente, o mejor, la primera persona que se menciona en la Biblia que salió del paganismo y empezó a creer en el monoteísmo es Abraham. Así que el judaísmo, el cristianismo y el islam reconocen a este personaje. Pero hay un momento en la historia de Abraham, no sé si lo hayas leído en el capítulo 18 de Génesis, donde él está en su tienda, está en su carpa, y él ve a 3 hombres que se acercan. Y resulta que la Biblia dice, bueno, de hecho, 2 de esos hombres son 2 ángeles que vienen a destruir Sodoma y Gomorra. Pero resulta que en todo esto, y obviamente estoy resumiendo la historia, si quieres lees en casa, si no conoces la historia, lees el capítulo 18 de Génesis, pero resulta que ese tercer personaje, que es un hombre o se ve como un hombre, empieza a hablar, a dialogar con Abraham. De hecho, ahí es donde le promete un hijo, le promete que Sara va a tener un hijo, pero literalmente la Biblia dice que es Dios hablando con Abraham. Y literalmente tiene la apariencia de un hombre. Así que voy a traer solamente el versículo 13, pero lo que les decía, puedes leer en casa esta historia completa. Entonces el Señor, y allí está el nombre Yahweh, que es el nombre personal de Dios, es decir, no solamente es una deidad, para que de pronto alguien no se vaya a confundir, sino que es el Dios verdadero, el único y verdadero Dios. Entonces el Señor le dijo a Abraham, y están hablando cara a cara, nuevamente, Abraham veía a un hombre con un físico humano.
¿por qué se rió Sara y dijo, ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? Es más, Sara estaba escuchando, yo no voy a decir como las mujeres, sino como muchas personas que a veces les gusta escuchar por allá detrás. Y es tan este Dios, el Dios verdadero, que Sara estaba escuchando la conversación porque allí Dios mismo estaba hablando con Abraham y Dios le estaba prometiendo a Abraham que iba a tener un hijo, pero Abraham y Sara ya estaban demasiado viejos y aparte de esto Sara era estéril y ella se rió dentro de la carpa. Obviamente seguro que muy pasito, pero es que aquí estaba Dios y está, él mismo dice, pero ¿por qué se rió Sara? ¿Y por qué dijo, acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? Y saben que esto Sara no lo dijo audiblemente. Lo que nos está diciendo es que allí está Dios, hasta escuchando los pensamientos de Sara y sabiendo lo que está haciendo. Literalmente aquí estaba Dios hablando con Abraham en una forma humana. Entonces, esto es lo que se conoce como teofanías o preencarnaciones o cristofanías. En Génesis capítulo 32, versículo 30 dice, Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. Y nuevamente les doy contexto. ¿Recuerdan qué lo que sucedió aquí? Jacob estaba peleando con un hombre y resulta que al final estaba peleando ¿con quién? Con Dios mismo. Tanto que este personaje, y de hecho podemos decir Dios en ese momento cuando raya el alba desaparece. Y de hecho, tanto que cuando Jacob finalmente se dio cuenta de esto, le puso a ese lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo, he visto a Dios cara a cara, sin embargo, conservo la vida. Entonces, claro, nuevamente, y vamos más adelante, vamos a resolver con mucha claridad esa pregunta de por qué la Biblia entonces dice que nadie ha visto a Dios. Es cierto que la Biblia dice eso, pero a la vez también la Biblia dice que hay muchos que han visto a Dios. Jacob vio a Dios cara a cara. Y una vez más, mis hermanos, podría traer tantos pasajes. Un ejemplo muy claro, Éxodo capítulo 3, versículo 2, nuevamente contexto. Es el famoso pasaje donde Moisés tiene un encuentro con Dios en la zarza ardiente, donde Dios mismo le dice el famoso nombre Yud, Hei, Bab, Hei, yo soy el que soy. Pero notemos lo que dice, y esto es muy interesante. Éxodo 3:2 dice, allí el ángel del Señor, que si tienes Reina Valera 1960 u otra traducción más textual, dice el ángel de Jehová o de Yahweh, el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Tengamos claro esto. Cuando Moisés estuvo allí en el monte, él no solamente vio una zarza que ardía y no se consumía, es que en medio de ese fuego estaba un ángel, el ángel del Señor. Y dice, Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. No sé si de pronto tú y yo seamos conscientes de esto, porque resulta que en la película no lo muestran así. En la película solo muestran la zarza ardiente, pero literalmente en medio de la zarza ardiente había un ángel. ¿Y qué dice en el mismo capítulo, el versículo 6? No puedo traer toda la historia, pero si quieres también la puedes leer en casa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Esperen, ¿no era el ángel del Señor, el ángel de Jehová, como lo conocen muchos? Pues quiero decirlo que literalmente el ángel de Jehová es Dios que aparece en forma de ángel en el Antiguo Testamento, y ahí es donde muchos se han confundido. Yo quiero decir esto con toda delicadeza, con todo el corazón, no quiero decir esto para ofender, a lo que me refiero es que alguien me podría escuchar y pensar que lo estoy diciendo de manera crítica y personal, no, pero ahí es donde yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con los testigos de Jehová, pero a veces los entiendo, porque de ahí es donde los testigos de Jehová creen que Jesucristo es un ángel. Es más, ellos creen que Jesucristo es el ángel de Jehová y quieren que les diga una cosa, hay un sentido en el que ellos tienen razón. Jesucristo es el ángel de Jehová, sin lugar a dudas, y en un instante se los voy a demostrar. Pero esto no significa ni está diciendo mucho menos que Jesucristo sea un ángel. Lo que nos está diciendo, porque vamos a decirlo de esta manera, entonces Jesucristo también es una zarza, y como lo vamos a ver más adelante, hubo muchas formas en las que Dios se manifestó, en ocasiones como un hombre, como a Abraham, aquí en este caso como un ángel, pero es que Dios aparezca en algún momento como un hombre o como un ángel no significa que en este momento Él sea un hombre o que en este momento Él sea un ángel. Es simplemente una manera en la que Él aparece visiblemente. ¿Y por qué podemos estar seguros? Porque hay un libro, muy particularmente en el Nuevo Testamento Hebreos, que precisamente se dedica a demostrar que Jesucristo no es un ángel. Claro, lo que pasa es que es donde hay personas que se confunden. Una cosa es una teofanía, otra cosa es Dios en su esencia y en su plenitud.
Y aunque Dios pudo mostrarse en ocasiones y ciertamente se mostró como un hombre o como un ángel, pero en este momento Dios no es un hombre ni es un ángel, en este momento de la historia. Entonces dice, yo soy el Dios de tu padre. El que estaba hablando era Dios mismo. Pero ¿qué veía Moisés? Una zarza que ardía y no se consumía, envuelta en fuego, pero allí en medio un ángel. Es más, capítulo 13 de Éxodo, versículo 21. El Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. La Biblia dice que la columna de nube de día y la que se transformaba en columna de fuego por la noche era la misma presencia de Dios. Entonces vamos a decir que Dios es una nube de fuego o una nube, perdón, es una columna de fuego o una columna de nube, pero en ese momento la presencia de Dios se manifestaba de esa manera. Es decir, es Dios tomando formas o figuras que los seres humanos puedan percibir, pero a la vez Dios en su esencia y en su grandeza es inconmensurable. Pero podemos estar seguros, la columna de fuego en la noche y la columna de nube en el día que guiaba a Israel era Dios mismo, era una teofanía. Éxodo capítulo 33, versículo 11, solo la primera parte. Dentro de la carpa de reunión, el tabernáculo, donde se posaba la columna de fuego o la columna de nube, que era la misma presencia de Dios, el Señor hablaba con Moisés, ¿qué? Cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Entonces, nuevamente, ¿tenemos o no tenemos evidencias? Claro, no me estoy deteniendo en cada pasaje, ni estoy explicando cada pasaje. Esta es una enseñanza temática. Estoy demostrándoles bíblicamente cuántas personas tuvieron un encuentro con Dios y lo veían cara a cara. Veían muchas veces a un ser humano o un ángel envuelto en llamas. Deuteronomio capítulo 4, versículo 12. Quiero ponerlos nuevamente en contexto. Este es el pueblo de Israel. Dios les dice, yo voy a hablar con ustedes. Van a escuchar mi voz. Y esto fue en el monte Horeb, cuando el pueblo de Dios recibió la ley. Sin embargo, si conoces la historia, sabrás que ellos no soportaron ni siquiera escuchar la voz de Dios, estaban temblando. Porque ¿qué dice Deuteronomio 4:12? Esto es Moisés recordándoles lo que había sucedido en esa época. Entonces el Señor les habló desde en medio del fuego. Ustedes oyeron el sonido de sus palabras, pero no vieron ninguna figura, solo había una voz. Entonces, esto es una teofanía. En este caso no había una figura humana. Solo escuchaban la voz de Dios. No había una figura, pero sí había ¿qué? Fuego. Literalmente era un monte en llamas. Ya no era una zarza, sino un monte completo. El monte Horeb dice que humeaba, estaba envuelto en llamas, pero no se consumía tampoco porque era Dios. Sin embargo, no había una figura humana, sino solo una voz. Esto es entonces lo que se conoce como una teofanía. Jueces capítulo 6, versículos 22 al 23. Cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor, clamó, oh Señor soberano, estoy condenado. He visto cara a cara al ángel del Señor. A Gedeón, Dios se le apareció nuevamente como el ángel del Señor o como el ángel de Jehová. Pero ¿qué responde el ángel de Jehová? El versículo 23, no te preocupes, le contestó, y en el idioma original utiliza el nombre de Dios. Le contestó Yahweh. Le contestó el Señor, no tengas miedo, no morirás. Él no dijo, no, ni soy un ángel, ni soy Dios. Antes al contrario, le está corroborando. Era Dios mismo. Solo que en este momento a Gedeón se le apareció como quién? Como un ángel. Jueces capítulo 13, versículo 22. Este es Manoa, el padre de Sansón, el ángel del Señor. Se le apareció a la esposa y le dijo que iba a tener un hijo. Ese hijo iba a ser Sansón, pero luego el padre pidió hablar con este personaje y después de hablar se dio cuenta de algo muy interesante, que era Dios mismo. Y le dijo a su esposa, este es Manoa diciéndole a su esposa, seguramente moriremos porque hemos visto a quién, a Dios. Era Dios mismo anunciándoles el nacimiento de Sansón. Y nuevamente, mis hermanos, no me detengo en los detalles, aunque es maravilloso entender esto. Ahí es donde uno puede ver, Cristo está en toda la Biblia, desde el principio. En el Antiguo Testamento, ¿cómo está Cristo? A través de teofanías, muchas veces aún haciéndose visible. Daniel capítulo 3, versículo 25, pasaje súper famoso, nuevamente contexto. ¿Recuerdan a Sadrach, Mesach y Abednego? Los tres hebreos que estaban en Babilonia y que un día se les iba a obligar a postrarse ante una estatua que había hecho el rey Nabucodonosor. Ellos dijeron no. ¿Y recuerdan que había preparado para quien no se postraba ante la estatua?
un horno de fuego, pero aparte de esto lo habían calentado 7 veces más por la, entre comillas, insolencia de estos hombres, insolencia para el rey, pero si lo vemos desde la perspectiva de Dios, por la obediencia realmente. Pero para el rey fue tanta insolencia que estos hebreos no se postraran ante su estatua que, enardecido de rabia, mandó calentar el horno 7 veces más. ¿Y qué pasó cuando tiraron a estos 3 hombres al horno de fuego? Daniel 3:25 dice, miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño y el cuarto hombre se parece a Elohim. Si lo leyéramos en el idioma original, se parece a Dios. ¿Quién era ese cuarto personaje en el horno de fuego, librando a Sadrach, Mesach y Abednego? Era Dios mismo. Era Dios mismo. Es más, podemos decirlo, era Cristo. Cristo preencarnado. Espero que este primer punto haya quedado claro. Una vez más, si trajera todos los versículos de la Biblia que nos habla de esto, mis hermanos, no acabaríamos hoy. Pero espero que estos versículos hayan demostrado que muchas personas vieron a Dios. Ahora, quiero aclararlo de entrada. Vieron a Dios, pero lo que Dios quiso mostrar de él. No vieron a Dios en toda su plenitud, porque Dios no tiene un cuerpo físico, porque Dios es espíritu. Pero hablaron con Dios, tuvieron un contacto con Dios, hasta vieron a Dios en una forma humana o en una forma angelical, no queriendo decir que Dios sea solamente una voz o que sea solamente un fuego o que sea simplemente un ser humano o un ángel. Lo que significa, y al ver también esas diferentes maneras en las que Dios se manifestaba a los hombres, es que esto quiere decir algo muy simple. Una vez más, lo hacía de diferentes maneras para que, digámoslo de esta forma, los hombres no pensaran que Dios tenía ciertamente una figura humana, o que Dios era un ángel, o que Dios era un fuego. Dios es esto y mucho más. Pero Él quiso mostrarse de estas formas, de estas maneras. Es a esto entonces lo que se le conoce como teofanías, pero yo quiero también, en segundo lugar, aclarar algo, y es que veamos la diferencia de las teofanías. En segundo lugar, diferencia de las teofanías. Yo quiero decir que no podemos tampoco confundirnos, porque a veces suele suceder. Hay personas que han entendido esto, pero a medias, y ahora quieren también ver a Cristo y quieren ver a Dios en un montón de lugares donde ya no está. Hay lugares muy claros y donde la Biblia dice que allí está Dios o que allí se mostró Dios o que hasta personas vieron a Dios, podemos estar seguros que así es y debemos creerlo. Si me preguntan a mí, yo estoy seguro, estoy convencido porque la Biblia lo dice. Moisés hablaba cara a cara con Dios. Estoy seguro. Y nuevamente podría traer tantos pasajes. ¿Se recuerdan una vez un hombre que se paró enfrente del campamento de Israel con una espada desenvainada y Josué vino a su encuentro? ¿Y qué le dijo él? Porque Josué le dijo, ¿usted de quién es? ¿De los nuestros o de los enemigos? Y él le dijo, de ninguno de los dos. Yo soy el ángel del Señor. Yo soy el líder de los ejércitos de los cielos. Y finalmente ese era Dios mismo. Y nuevamente tantos lugares donde la Biblia dice que hombres y mujeres vieron cara a cara a Dios. Una vez más, quizá en forma de hombre, en forma de un ángel, o de pronto lo vieron en un fuego, en fin, de tantas formas. Pero tengamos una diferencia clara. Una cosa son las teofanías y otras son las sombras, los tipos o las figuras. Y ahí es donde hay que tener una diferencia clara. Y espero que esto también quede claro en esta noche para nosotros. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 45 dice, las escrituras nos dicen, el primer hombre, ¿quién fue el primer hombre? Adán, allí está Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Adán es un tipo, es una sombra, es una figura de Cristo. El primer hombre fue Adán, pero hay un segundo Adán, que es Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? ¿Que el primer Adán era Cristo? No, era una sombra, era un tipo, era una figura de Cristo Jesús. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque hay muchas personas que se confunden. Hay personas que han llegado hasta decir que Adán era Cristo. Eso ya es un error. Adán no es Cristo, es una sombra, un tipo o una figura que apuntaba al ser humano perfecto que venía un día a salvarnos. Entonces, espero que esto también esté quedando claro. Una cosa es una teofanía, otra cosa es una figura o es una ilustración o es un tipo. Hay muchos tipos de Cristo en el Antiguo Testamento, lo hemos visto, de hecho ya hemos visto algunos. Noé era un tipo de Cristo, el arca es un tipo, una sombra, una figura de Cristo. Es decir, es una idea que apunta a Cristo Jesús, pero no es Cristo Jesús.
Voy a poner este ejemplo. Cristo mismo lo dijo en varias ocasiones. Mateo capítulo 12, versículo 6. Es Cristo mismo hablando y dijo, les digo, aquí hay uno que es superior ¿a quién? Al templo. El templo era una sombra, un tipo, una figura de Cristo, porque un día Cristo mismo dijo, yo soy el verdadero templo. Recuerdan que él dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los que lo escucharon pensaron que estaba hablando de un templo físico, pero él estaba hablando ¿de quién? Del mismo. El templo del Antiguo Testamento era una figura, una sombra o un tipo de Cristo Jesús, pero el templo no era Cristo en el Antiguo Testamento. Apuntaba a Cristo, quien es el verdadero templo. Mateo capítulo 12, versículo 42. Nuevamente son palabras del Señor Jesucristo. La reina de Saba también se levantará contra esta generación el día del juicio y la condenará, porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Ahora alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. ¿Qué significa eso? Que Salomón es un tipo, es una figura de Cristo Jesús. Y así podría hablarles de tantas personas. Sansón es un tipo de Cristo. David es un tipo de Cristo. Nuevamente, mis hermanos, hay muchos tipos, muchas sombras, muchas figuras. El sacerdocio levítico era un tipo de Cristo. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran un tipo de Cristo. El maná del Antiguo Testamento era un tipo de Cristo. Pero no podemos decir que era Cristo mismo. Sin embargo, las teofanías sí. Es más, en Gálatas capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo dijo esto. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la escritura no dice a sus hijos como si significara muchos descendientes, más bien dice a su hijo, y eso sin duda se refiere a Cristo. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Que Isaac, el hijo de Abraham, era una sombra, era un tipo, era una figura de Cristo, porque el verdadero hijo prometido, ¿quién era? Era Jesucristo. Pero no podemos decir que Isaac era Cristo, preencarnado, no, sino alguien que tipificaba, que de cierta manera mostraba lo que un día iba a ser el verdadero hijo de la promesa. Hebreos capítulo 9, versículo 14 precisamente nos dice, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Allí en el capítulo 9, el autor a los Hebreos viene hablando de, digámoslo así, la ilustración, la comparación o la sombra o la tipología de los sacrificios del Antiguo Testamento. Él viene diciendo, sí, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, los hombres eran purificados por medio de qué? De hacer un sacrificio, por matar un corderito, una cabra. Recuerdan los sacrificios del Antiguo Testamento, pero lo que el autor de los Hebreos está diciendo es, pero eso era solo una sombra. Nosotros ahora tenemos el verdadero sacrificio. Los sacrificios, cada cordero que se sacrificó en el Antiguo Testamento era una sombra, una figura del verdadero cordero. ¿Recuerdan lo que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús? He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que está diciendo es, este es el verdadero cordero al que todos esos corderos apuntaban. Pero no podemos decir que esos corderos del Antiguo Testamento eran Cristo. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, he traído solo la primera parte, dice, Cristo, nuestro cordero pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Pablo dice, la Pascua es una sombra, una figura de Cristo. El cordero pascual es una figura de Cristo, pero Cristo es el verdadero cordero de Pascua. Es más, allí mismo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4 dice, y aquí con este versículo cierro este punto y voy al más importante, al último punto. Mis hermanos, dice Pablo, y todos bebieron la misma agua espiritual. ¿Está hablando de quién? Del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero aquí viene un detalle muy interesante. Lo acabo de decir de muchas maneras. El sacerdocio del Antiguo Testamento era una sombra, figura y tipo del verdadero sacerdote, quien es Cristo, aunque como lo vimos hace 15 días, Cristo no es sacerdote según el orden levítico, sino según el orden de Melquisedec. Pero el punto es este. Podemos decir que el tabernáculo, el templo, los sacerdotes, los sacrificios, los utensilios del templo, cada cosa es una sombra y figura de Cristo Jesús. Una vez más, podemos decir que Salomón es una sombra, una figura de Cristo, un tipo de Cristo, David, Gedeón, Sansón, en fin. Pero podemos estar seguros de algo. Lo que aquí dice la palabra de Dios es muy interesante. Hablando del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, cuando iban de Egipto rumbo a la tierra prometida, dice, y todos bebieron la misma agua espiritual. Pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos. ¿Y esa roca era quién? Cristo.
Pablo sí dice en Corintios que la roca de la que el pueblo de Israel bebía agua en el desierto era ¿quién? Era Cristo. Así que en ese sentido, la roca del Antiguo Testamento no es una sombra, no es un tipo, no es una figura de Cristo, es una teofanía, era Cristo mismo. Esa agua que bebían, mis hermanos, porque tratemos de imaginarnos una roca en el desierto. ¿Puede brotar agua de una roca en el desierto? Pero esa roca en el desierto que brotaba agua, ¿quién era? Pablo dice, era Cristo. Entonces podemos ver, ellos no veían un rostro, veían una roca que brotaba agua, era un milagro, pero era Cristo mismo. Entonces, de eso sí podemos estar seguros. Espero que en este segundo punto entonces se haya entendido la diferencia entre las teofanías y las sombras, figuras y tipologías. Pero esto me lleva al último punto y le he puesto como título a este tercer punto, más que una teofanía. Y aquí es donde viene la diferencia más grande de todas y para mí lo más importante. Así que las teofanías son Dios. Es más, podemos decir en esencia, especialmente el Hijo de Dios, Cristo, interviniendo puntualmente en la historia humana, no asumiendo una naturaleza humana permanente, sino manifestándose temporalmente para cumplir cierto propósito, por ejemplo, como traer una revelación, una promesa, intervenir con el hombre, anunciar algo, comunicarse con el hombre. Y se hacía visible temporalmente. Pero la encarnación, el Hijo de Dios, que hace poco más de 2000 años se hizo hombre, nació de una mujer, estuvo en el vientre de María, es más que una teofanía. Y aquí es donde viene el punto más importante. Todas esas teofanías son preencarnaciones porque son, digamos, momentos en los que Dios mismo, y para ser más particulares, Cristo se hizo visible. Pero vamos a poner un ejemplo muy claro para que con la ayuda de Dios podamos entender esto. Ese hombre que habla con Abraham en el capítulo 18 de Génesis, podemos estar seguros que es Cristo. Podemos estar seguros que es Cristo. Pero la pregunta es, ese hombre que habló en el capítulo 18 con Abraham y que tuvo una larga conversación, que hasta estuvieron discutiendo si destruían o no destruían Sodoma y Gomorra. Mis hermanos, ese hombre no nació de una mujer, ni creció, sino que ese hombre apareció, o mejor, en ese momento, Cristo apareció en forma de hombre para hablar con Abraham, pero fue algo momentáneo. Pero cuando el Hijo de Dios hace casi 2000 años se hizo hombre, mis hermanos, fue más que una teofanía. No fue una simple aparición de Dios para decirle algo al ser humano. Fue Dios tomando forma humana. Fue Dios tomando carne y sangre. Fue Dios introduciéndose en este mundo. A lo que quiero decir es que esto es lo más grande, a lo que apuntan no solamente las sombras, figuras y tipos, sino las teofanías. El punto aquí con esta enseñanza es que en la Biblia desde el principio podemos ver a un Dios tan cercano que hasta en muchas ocasiones habló cara a cara con los hombres, pero la verdad más gloriosa del cristianismo, de la Biblia, es que este Dios no solamente ha estado siempre involucrado en la historia del ser humano y nunca ha abandonado al hombre, sino que él ha estado comunicándose constantemente con el hombre, hasta en ocasiones hablando cara a cara, pero lo más grande que ha hecho Dios es que hubo un momento en la historia en la que Él se encarnó. Hay un momento en la historia en el que el Hijo de Dios asumió una naturaleza humana de forma permanente cuando nació como Jesús de Nazaret. Allí, en Cristo Jesús, Dios tomó forma humana uniendo lo humano y lo divino en una persona llamada Jesucristo, quien es verdadero Dios y verdadero hombre. El punto es que Dios, como lo dijo un día el salmista, ¿quién es el hombre para que Dios lo visite? ¿Quién es el Hijo del Hombre para que Dios se acuerde de nosotros? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros si nos comparamos con la galaxia, con el universo? Somos tan insignificantes, sin embargo, Dios se ha acercado a los seres humanos y lo ha hecho desde el principio, pero la manera más especial, más gloriosa, podríamos decir la teofanía, aunque es más que una teofanía, pero la teofanía más grande, es decir, la manifestación más grande de Dios, es que un día no fue que Él apareció como un hombre de 30 años en esta tierra a venir a dar un mensaje. Nació de carne y sangre, nació en el vientre de una virgen, se hizo hombre y allí era Dios hecho hombre en toda su esencia, en toda su gloria y majestad.
Es más, el apóstol Pablo lo dice de esta forma en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16. Él, hablando de Dios, es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a él. Ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará. Que a él sea todo el honor y el poder para siempre. Amén. ¿Por qué he traído este versículo? Porque entonces, ¿cómo conciliamos todo esto que hemos visto a la luz de la palabra con un versículo que dice que a Dios nadie lo ha visto ni jamás lo va a ver? Entonces ahí es donde muchas personas están diciendo, ¿sí ven que la Biblia se contradice? Que a Dios nadie lo ha visto y que nadie lo puede ver y que nadie lo va a ver jamás, pero luego tienes un montón de versículos que dice que Dios, que hay personas que han visto a Dios y hasta el cristianismo dice que Dios se hizo hombre. Si a Dios nadie lo ha visto, miren mis hermanos, este es el apóstol Pablo. El problema no es que la Biblia se contradiga, es que lo que aquí Pablo está diciendo es algo muy particular. Aquí Pablo está hablando de Dios, quien es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a él. Hay otra traducción que dice que él es luz. Aquí Pablo no está hablando de un Dios que se hace visible o que toma alguna forma para hablar con el ser humano y acercarse a él. Aquí Pablo está hablando de Dios en su naturaleza plena y completa. Dios no tiene una forma humana en su naturaleza divina. Dios es espíritu. Pablo, ¿qué está diciendo? Si alguien dijera, muéstrame a Dios, pero como Dios, no lo podemos ver. Por eso en el Antiguo Testamento, Él no apareció como Dios, apareció como un hombre, apareció como un ángel, apareció como una voz, apareció como una zarza que ardía y no se consumía, o un monte que humeaba, pero no se consumía. Caminaba en el huerto, pero esa no era la esencia total y completa de Dios. Porque está fuera del espacio, del tiempo. De eso es de lo que Pablo está hablando aquí. Pablo lo que está diciendo es, no me digas que te muestre a Dios en toda su plenitud y grandeza, porque ¿cómo? Si el cielo, los cielos de los cielos no lo pueden contener. De eso es de lo que Pablo está hablando aquí. Pero, mis hermanos, hay una verdad muy interesante. Y lo que dice aquí la palabra de Dios es muy hermoso. A Dios nadie lo ha visto, pero ¿saben qué dice Juan capítulo 1, versículo 18? Aquí está la clave. Este es el versículo que nos dice la realidad. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único, que es Dios, hablando de Cristo, está íntimamente ligado al Padre. Está hablando del Hijo. Él nos ha revelado a Dios. Entonces aquí en este versículo encontramos las dos ideas juntas. No vamos a poder ver a Dios jamás en su forma divina, porque en su forma divina Él no tiene un cuerpo. Él es luz, Él es espíritu. Pero Dios se ha revelado al ser humano. Dios ha querido que lo conozcamos y para que lo conozcamos, ¿saben qué hizo? Devolvámonos al mismo libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Pero ¿qué sucedió con la palabra o con el verbo? Versículo 14 del mismo capítulo. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Lo que la Biblia enseña es que nuevamente, lo voy a decir de esta forma, al Padre nunca lo vamos a ver, pero al Hijo sí, porque el Hijo es el que nos revela al Padre. Por eso el que aparecía, al que veían en el Antiguo Testamento, ¿a quién era? A Jesucristo. Por eso es que cuando el Hijo se hizo hombre, él utilizó palabras como, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque ellos le decían, muéstranos a quién, al Padre, pero ¿cómo? Si nadie lo puede ver y nadie lo va a ver, pero allí está el Hijo mostrándonos al Padre. Por eso, como dice el apóstol Juan, el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Por eso Jesucristo dijo, nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Así que no esperemos ver otro Dios más que a Cristo Jesús. Como lo diría Pablo en Colosenses 1:15, Cristo es la imagen visible del Dios invisible, demasiado claro. Así que si a Dios nadie lo puede ver y nadie lo va a ver jamás, ese Dios que vieron en el Antiguo Testamento estas personas en teofanías, manifestándose temporalmente, era Cristo. Pero la noticia del Evangelio es que Dios no solamente se ha manifestado y se ha mostrado al hombre de manera momentánea, sino que hubo un momento en la historia en que Dios se hizo hombre y vino a esta tierra como un ser humano
Y Él es Cristo, es la imagen visible del Dios invisible. Aunque no nos equivoquemos, Él ya existía antes de que las cosas fueron creadas y es supremo sobre toda la creación. Esto es lo que se entiende entonces nuevamente. ¿Qué es lo que está diciendo? Sí, hay un momento en la historia en que Cristo, el Hijo de Dios, se hace hombre, pero Cristo no llegó a la existencia hace 2000, aproximadamente 2025 años. No, Él ha existido desde siempre, desde el principio. Él estaba con el Padre. Él es Dios, pero el Hijo de Dios se hizo hombre para mostrarnos al Dios invisible. Por esto es que un día Cristo dijo estas palabras y quienes lo oyeron las entendieron. Juan 8:58. Jesús contestó, les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, ¿qué? Yo soy. Y los que escucharon estas palabras lo entendieron también. Cuando dice yo soy, utilizó la expresión que Moisés escuchó en el monte. ¿Qué dijo Dios? Yo soy el que soy. Estos fueron los judíos religiosos que no aceptaron a Cristo y entendieron tanto esto que si sigue leyendo el pasaje, ¿saben qué hicieron? Tomaron piedras para apedrearlo. ¿Tú siendo un hombre te haces Dios? Pero mis hermanos, Jesús es Dios hecho hombre. Esa es la realidad. Él es el yo soy. Jesús aquí está diciendo, yo soy el que hablé ese día con Moisés. Yo soy el que habló ese día con Abraham. Yo soy el que caminaba en el huerto con Adán y Eva. Pero el yo soy se hizo hombre y vino a esta tierra a caminar con nosotros, a tomarnos de la mano, a tomar nuestros pecados sobre sí mismo. Y no solamente esto, ir a morir en una cruz. Qué verdad tan grande. En Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17 dice, después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron. Y está hablando aquí de Juan el Bautista y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma, versículo 17. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Por eso este punto último es más que una teofanía. ¿Podemos entender este pasaje? Allá hay una teofanía completa. El Hijo de Dios hecho hombre. El Espíritu Santo descendiendo sobre el Hijo como una paloma. Y desde el cielo, el Padre, no una figura humana porque Él no tiene figura, pero habló y escucharon la voz que decía, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. La plenitud de Dios allí. Es más, quiero que pensemos en lo que después de que Cristo vino a esta tierra y se humanó, su más grande manifestación, su verdadera y última manifestación, podemos decir su verdadera y última teofanía. Sin embargo, quieren que les diga una cosa, pero aún así, el Cristo, el Dios, que tú y yo un día vamos a ver cara a cara cuando lleguemos a la gloria eterna, no sé si lo vamos a ver exactamente igual como anduvo por las calles de Israel hace aproximadamente 2000 años. ¿Saben por qué? Porque el Cristo, el Hijo de Dios, que se hizo hombre, pero que ahora está a la diestra del Padre y que está en el cielo, reinando desde su trono de gloria, hay un hombre que lo vio. Lo vio en esa forma, lo vio en este momento, como está Cristo Jesús. En Apocalipsis 1, 13 al 18, este es Juan revelando o recibiendo la revelación del Apocalipsis. Y dice, y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre, en otras palabras, semejante a Cristo, porque Hijo del Hombre era un título que Jesús usaba para referirse a sí mismo cuando estaba aquí en la tierra. Dice, vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cuello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha, y una espada aguda de doble filo salía de su boca, y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Juan está viendo a Cristo en su gloria. Se parece, pero a la vez está tan glorioso. ¿Y saben qué dice el versículo 17? Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Pero notemos que dice, yo fui el que tuviste allá. Yo fui el que anduvo contigo. Yo fui aquel ante cuyo pecho tú te recostabas, le está diciendo Jesús a Juan. Yo soy el que murió, pero ahora estoy vivo por siempre
y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Este es el punto más importante al que quiero llegar. El Dios en el que creemos tú y yo, el Dios del cristianismo, no es un Dios lejano, es un Dios cercano. No es un Dios que no se preocupa por lo que nos pasa a ti y a mí, sino al contrario. Es un Dios que hasta vino a vencer la muerte y a decirnos, confía en mí, que lo que yo tengo para ti es más grande de lo que puedes imaginar. Tengo la gloria eterna. Un Dios que está allá en el cielo, pero que no se queda en el cielo. Un Dios que interviene tanto con el ser humano desde el principio, que hasta muchas veces toma formas que el ser humano pueda ver, entender, escuchar, percibir, para que puedan entender que Dios no está lejano, pero más grande aún un Dios que en un momento de la historia se hace hombre para vivir la vida que nosotros no hemos vivido, para vivir de manera perfecta, para morir en nuestro lugar y para asegurarnos que Él ha vencido la muerte, que Él es el que tiene el poder sobre la muerte y la tumba, y de que Él es el que nos da vida eterna, que Él nos ofrece una relación eterna y única como nadie más. Este es el Dios del cristianismo. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 3:16, y aquí es donde está, sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. En otras palabras, este es el cristianismo. Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu. Fue visto por ángeles y anunciado a las naciones, fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. Ese es el Evangelio, un Dios que se hizo hombre. De hecho, el Dios verdadero, el único Dios verdadero que se hizo hombre y vino a salvarnos. No es un Dios lejano, es un Dios cercano. De hecho, quiero traer una historia para ilustrar un poco más esto. Lo que les decía, podríamos traer tantas teofanías, pero hay un momento en la historia donde Cristo, aún en su condición humana, reveló su gloria, pero solamente a 3 discípulos. ¿Recuerdan? A Pedro, a Jacobo y a Juan, en el monte de la transfiguración. ¿Recuerdan que él allí reveló su gloria? Él brilló. Pero no quise traer el pasaje de los evangelios que hablan de eso. Quise traer al pasaje del apóstol Pedro contando ese momento. Segunda de Pedro 1, versículos 16 al 19. Pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Pedro lo que está diciendo es, nosotros estuvimos allí. Pedro está diciendo, yo presencié la gloria de Cristo. Él es más que un hombre. Él es Dios hecho hombre. Y en la misma voz del Padre, de Dios Padre, dijo, este es mi Hijo amado. Tanto que dice el versículo 18, nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Pero ¿saben qué dice el apóstol Pedro en el versículo 19? Y esto es quizá para mí lo más importante. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. ¿Saben lo que está diciendo Pedro? Tener esa experiencia hoy es lo que nos lleva a creer que el Antiguo Testamento, que los profetas hablan de Cristo Jesús. Porque ¿qué dice? Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras, está hablando del Antiguo Testamento, son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y quien Cristo, la estrella de la mañana, brilla en el corazón de ustedes. Lo que está diciendo es, cuando vamos a la Biblia, no importa si vamos desde Génesis hasta Apocalipsis, pero particularmente si estamos en el Antiguo Testamento, tenemos que ver a Cristo allí. Bien sean en sombras, figuras, tipos, pero no podemos perdernos tampoco de esos detalles cuando podemos entender que Él aún se hizo visible en muchos momentos. De es donde nuevamente yo creo que Melquisedec es Cristo preencarnado. Estoy seguro de que el que habló con Moisés cara a cara era Cristo preencarnado. El que habló allí en la zarza ardiente era Cristo preencarnado. El que se entrevistó con Josué era Cristo preencarnado. El que habló con Manoa y su esposa era Cristo preencarnado. El que caminaba con Adán y Eva en el huerto era Cristo. Pero, ¿saben cuál es el punto, mis hermanos? De hecho, con este versículo termino, Miqueas 5:2. Pero tú, oh Belén, Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel cuyos orígenes vienen ¿desde dónde? Desde la eternidad. El que nació en Belén, ¿venía de dónde? No venía de Belén.
venía desde la eternidad. Era Dios hecho hombre. Teofanía en el principio. Mis hermanos, podemos entender que Dios no es un Dios lejano, es un Dios tan cercano, un Dios que nos ofrece una relación tan íntima, tan estrecha, pero quiero decirlo de esta manera porque para mí esto es lo más importante. ¿Saben qué es lo más glorioso? Porque alguien puede hasta decir, venga, pero ¿por qué hoy Dios entonces no aparece otra vez? ¿Por qué quizás yo no escucho una voz del cielo? ¿O por qué no aparece una nube de fuego? Miren, mis hermanos, el Dios que se ha manifestado, se ha mostrado de tantas veces, tantas maneras al hombre, pero que un día se hizo hombre, hoy, para quienes creemos en Él, nos dice que no solamente Él está con nosotros, que nosotros estamos en Él. Aun cuando no lo veamos hoy físicamente, el cristianismo es que nosotros estamos en Cristo y Cristo en nosotros. Hoy no necesitamos ni siquiera una teofanía. Hoy nosotros estamos en Dios mismo. Dios se ha acercado tanto a nosotros que nos ha perdonado, nos ha hecho su templo. Su espíritu habita en nosotros. Nosotros estamos en Él. Así que es maravilloso ver todas estas teofanías desde el principio, pero saber que tú y yo hoy tenemos la más grande manifestación de Dios. Tú y yo tenemos y estamos en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si estamos en Él, somos salvos, somos perdonados, tenemos vida eterna. No tenemos por qué tener temor. Tenemos la misma presencia de Dios, tenemos a Dios con nosotros, tenemos a Dios en nosotros y tenemos a un Dios que nos toma en sus manos y nos lleva seguro. Por eso lo que quiero hacer para que concluyamos es darle gracias a Dios por acercarse a nosotros, por no habernos dejado. Darle gracias porque no somos de aquellos que creemos que a lo mejor hay un Dios por allá, sino que creemos en un Dios tan cercano. Y si quizá seamos de aquellos que hemos pensado que Dios ha estado lejano, mis hermanos, de ninguna manera. En Cristo no hay un lugar más seguro donde tengamos una relación tan estrecha con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Y por sobre todo, gracias por acercarte a nosotros. Gracias por enviar a tu Hijo a esta tierra. Gracias por todos esos momentos en los cuales tú te revelaste, te manifestaste, interactuaste con el ser humano. Pero por sobre todo, gracias por esa verdadera, grande y última manifestación. Tu Hijo, Dios manifestado en carne. Gracias por enviarlo a salvarnos. Gracias por interactuar con nosotros y demostrarnos que eres real. Gracias por haberlo hecho de tantas maneras, pero gracias por haber venido a nuestro encuentro y hoy asegurarnos que estamos en ti, que tu Hijo está en nosotros, tu Espíritu está en nosotros. Gracias por ser un Dios cercano, gracias por amarnos, gracias por acercarte a nosotros, extendernos la mano y acercarnos a ti como un Padre. Gracias, Cristo, por venir a esta tierra a morir por nosotros. Gracias por acercarte a estos seres humanos tan pecadores, tan insignificantes, pero gracias por ser tan bueno y venir a entregarte por completo para salvar a personas que no lo merecíamos. Gracias porque aún hoy tu Espíritu está en nosotros y podemos gozar de una relación tan estrecha y tan perfecta que, como dice tu palabra, nada ni nadie nos puede separar ahora de ti. Nada ni nadie nos puede arrancar de tu mano. Nada ni nadie nos puede separar de tu amor, oh Padre, que está revelado en tu amado Hijo Jesucristo nuestro Señor. Gracias por darnos tu Espíritu, por habitar en nosotros y permitirnos habitar en Cristo, por poder tener la seguridad de que en ti tenemos vida eterna, una relación total, completa y perfecta que ya nunca va a acabar. En Edén se perdió la comunión contigo, pero por medio de tu amado Hijo Jesucristo, la más grande manifestación de la divinidad, hoy tenemos nuevamente esa relación y podemos estar en paz contigo, te podemos llamar Padre y estar seguros de que somos tus hijos. Gracias, porque todo esto es una realidad en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.